Bueno, lo primero que queríamos comentar es la situación judicial que está viviendo usted ahora a raíz de las últimas decisiones de los últimos días. ¿Qué opinión tiene de las decisiones que se están tomando? Mira, esta es una estrategia regional que viene desde el norte, ¿no? Han planificado la cooptación de la justicia y están aplicándola en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristina, en Ecuador la aplicaron contra Jorge Glass y ahora vienen contra mí. Desde noviembre, y coincidencialmente cuando el presidente actual, que era de nuestro movimiento y nos traicionó totalmente, dijo que quería verme preso, vino una avalancha de procesos penales, no en sí mismos juicios, sino con indicios penales por parte sobre todo de la Contraloría, que es el instrumento de persecución. Entonces, desde noviembre yo he recibido, y básicamente desde enero, acusaciones por ventas petroleras mal hechas, por contratos petroleros mal hechos, por crimen organizado, por tráfico de influencias, por sobreendeudamiento, suponiendo que eso sea verdad, ¿desde cuándo eso es criminal? ¿No? Por vínculos con la FARC, tuvieron problemas en la frontera y no se les ocurrió mejor idea decir que ellos tienen problemas, secuestros, muertes, porque ellos están combatiendo el narcotráfico y la guerrilla, había pactado con ellos porque me han financiado, entonces empezaron a investigar el financiamiento por enésima vez, porque es una acusación que ya lleva 11 años. Y como todo eso se les derrumbó, ahora resulta que somos secuestradores, ¿no? ¿Cuál es el problema en este último caso? Que basta 2 testigos falsos, ¿no? Para ya tener complicación, porque prueba material jamás lo van a obtener, porque no tengo nada que ver, o sea, es algo increíble, un supuesto exceso policial en el 2012 en Colombia y el culpable es el presidente de la República. Incluso en el 2013 la víctima presenta una demanda, una acusación particular, pero no contra mí, ¿no? Pero vieron desde noviembre que era la oportunidad para ir tras el presidente, ¿no? Y empezaron a decir, Correa es el culpable, y lo que buscan es por todos los medios vincularme como efectivamente lo han hecho. Ahora, es tan fácil como esto. Pregunten ustedes, como medios de comunicación, exijan a sus gobiernos que pidan el nombramiento del fiscal actual. No existe, lo han nombrado a dedo, con la finalidad de meter preso a Correa, porque no hay ningún indicio, ningún elemento procesal para vincularme. Pregunten cómo se nombró el actual Consejo de Judicatura. Defenestraron el anterior consejo, no sé si conoce lo de la consulta popular inconstitucional, nombrado un consejo de participación, también nombrado a dedo, para evaluar a las autoridades que había elegido, lo cual no es su función constitucional, es de la Asamblea, pero nadie le dio la atribución de reemplazar esas autoridades. Están poniendo a dedo las autoridades. Acaban de poner a dedo, designar directamente, fuera de total marco, cualquier marco constitucional legal, Consejo de Judicatura, que es el que maneja la justicia. ¿Cómo vamos a tener un proceso justo, el debido proceso en esas condiciones? Contralor, igualmente, sin nombramiento, encargado, puesto a dedo. Fiscal, que me acusa, puesto a dedo. Consejo de Judicatura, que maneja a los jueces y a los fiscales, puesto a dedo. Y todos enemigos políticos. Entonces, es un claro caso de lawfare, judicialización de la política. ¿Cómo es posible que se pueda utilizar la justicia con fines políticos? ¿Por qué los estados no han conseguido tener esa independencia judicial o esa independencia como para que no pueda hacerse eso? Es una gran pregunta, ¿no? Primero, usted ve la doble moral internacional. Si lo de Lula le estuviera pasando a un opositor político venezolano, estaría invadida Venezuela. Si lo que me están haciendo a mí, 5 o 6 procesos penales en pocos meses, no cualquier cosa, yo lo hubiera hecho a un opositor político, estaría en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y aquí no pasa nada, porque son los líderes de izquierda los perseguidos. Tiene una gran doble moral internacional. Y usted dice, ¿por qué hacen eso? Porque no nos pueden vencer en las urnas. ¿Por qué no hay esa independencia? Porque somos países con una institucionalidad muy débil y lastimosamente el que cumple pierde. Nosotros cumplimos. Hicimos una reforma con aprobación del pueblo ecuatoriano, con una consulta popular, recibiendo la orden del pueblo ecuatoriano en las urnas de reformar la justicia. Empezó a haber mucha mayor transparencia, concurso de méritos para los jueces, para fiscales, públicos, ¿no? Con impugnación ciudadana. Yo ni conozco a los jueces de la Corte Nacional, pero como cumplí, perdí. ¿Por qué? Porque entonces apenas llegaron ellos, con la complicidad de la prensa, cooptaron la justicia y hoy tenemos fiscales cuya misión, o sea, no hay argumento, hay consigna, meternos presos y jueces que ceden ante la presión. Entonces, mientras, eso en economía, perdónenme mi formación como economista, en teoría de juego se llama el dilema del prisionero, ¿no? El que cumple va a perder. Entonces la estrategia dominante es hacer trampa, el otro también va a hacer trampa y llegamos al peor de los mundos. Nunca va a haber institucional en nuestros países.
Pero imagínense, o sea, 10 años en que se trató de construir institucionalidad, jueces, fiscales, defensores públicos elegidos por concurso de merecimiento, transparentes, con impugnación ciudadana, en base a méritos, etcétera. Un presidente que, créanme, yo ni siquiera conocía solo al presidente de la Corte Nacional y al resto de jueces ni los conozco, ganaron sus puestos por concurso, pero todo eso nos perjudica. ¿Por qué? Porque ahora vienen ellos con la prensa, con poderes fácticos, cooptan la justicia y tenemos entonces esta persecución terrible. Ahora le piden que comparezca cada 15 días ante el juzgado de allí. ¿Lo piensa hacer? Imagínense el insulto. Ellos saben que estoy residiendo en Bélgica. Imagínense la contradicción jurídica. El fiscal pide que me presente periódicamente, ni siquiera dice cada 15 días, en una delegación diplomática en Bélgica o en Europa, y la jueza impone algo mucho más allá de lo que pide el fiscal, que me presente cada 15 días en Ecuador, cuando sabe que estoy residiendo en Bélgica. Me piden un imposible, ¿para qué? Para decir, incumplió la medida cautelar, orden de prisión, tratar de humillarme a nivel internacional, aunque yo creo que los humillados van a ser ellos, porque en ningún país con institucionalidad van a aceptar una orden de prisión así, una extradición en base a una tan clara persecución política. Interpol jamás se va a prestar para eso, entonces van a quedar en ridículo, pero ¿qué permite eso? Que como tengo orden de prisión, si voy a Ecuador me meten preso, no me pueda presentar al juicio, en ausencia no me pueden juzgar, queda pendiente la causa hasta que prescriba, esos son 8 o 10 años, y con eso sacan a Correa del juego político. Lo que buscan, además de satisfacer sus odios, y nunca subestime el odio, ¿no? Hay un odio profundo porque los derrotamos 10 años, 14 elecciones les ganamos, triplicamos la recaudación de impuestos, incautamos 200 empresas de banqueros corruptos, hasta cosas tan sencillas como por consulta popular, se prohibieron las corridas de toro en Quito, el dueño de la Plaza de Toros, el dueño del canal Teleamazonas, perdió millones, pues nos odia, ¿no? Entonces, además del odio, también hay objetivos políticos. Sacar a Correa, ¿no?, de la esfera política, porque saben que si mañana fueran las elecciones presidenciales o lo que fuese, y yo pudiera ser candidato, los vamos nuevamente a derrotar. Y entonces, ¿tiene tomada la decisión de no acudir a esa...? No, estamos evaluando con mis abogados, pero yo también, a mí me molesta decir estas cosas, ¿no? Pero tengo algunas cuestiones familiares, o sea, que mi hija sufrió un accidente de tránsito grave, está en mi casa, ella estaba haciendo en la pasantía en Ginebra, estudia en París, y yo no puedo dejar a mi familia en este momento, ¿no? ¿Usted cree que... ¿A qué cree que responde que el actual presidente, que viene de su movimiento, esté reaccionando de esta manera con todo el pasado? Mire, yo creo que ha sido un impostor profesional, un lobo disfrazado de cordero sin convicciones, eso lo conocíamos, pero no sabíamos que era un traidor. Pero yo creo que también hay algo patológico. Estamos estudiando que algunas veces, ¿no?, las personas que han sufrido una tragedia como la que sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda en un asalto y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, ¿no?, una frustración hacia los demás que no han sufrido esta desgracia, que cuando tienen poder la desfogan. Hay literatura sobre eso. No estamos diciendo que son todos, son ciertos casos que no saben manejar el poder y desfogan esa amargura. Nosotros creemos que va por ahí también el asunto, porque es demasiado grave ya, es patológico. O sea, es destruir a Correa, todo lo que significa Correa, entregarse totalmente a nuestros enemigos. Si hicimos A, ellos tienen que hacer Z, si hicimos blanco, ellos tienen que hacer negro. Y es algo realmente patológico. Y están destrozando el país. Acaba de haber elecciones en Colombia, un país vecino también, y bueno, Petro se ha quedado a poco de poder ganar, pero bueno, ha ganado el candidato uribista. ¿Se está regresando en América Latina? ¿Se está retrocediendo mucho en América Latina? Es claro que cambió el balance geopolítico, sobre todo en el 2014, lo dijimos en ese momento, frente a unas elecciones locales que tuvimos en Quito. Enfrentamos una coalición jamás vista ni para una elección a nivel nacional, con claros vínculos con el extranjero, con recursos ilimitados, y frente a eso yo dije, ahí detecté y lo dije, hay una restauración conservadora. 10 años lo hemos derrotado permanentemente, pero ya salieron de ese aturdimiento. Ahora tiene articulación nacional, internacional, tiene sus medios de comunicación, articulados también, y tienen discurso. Además, que desde 2014, América Latina empezó una recesión, y son muy hábiles con sus medios de comunicación
pese a que una recesión regional, decir, no, son las políticas de izquierda las que han fracasado. Cuando antes con esas recesiones venían los paquetazos, como llamamos en Latinoamérica, los ajustes del Fondo Monetario, aumentaba pobreza, desigualdad, nada de eso pasó. Pero obviamente sí hubo decrecimiento, problemas, incremento del desempleo. El costo es inevitable. En nuestro caso, no hubo aumento de pobreza ni desigualdad. En otros países sí. Entonces, lo aprovecharon muy hábilmente para decir que las políticas de izquierda habían fracasado cuando son un éxito total. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza. En los últimos 2 años, 19 millones han vuelto a ser pobres. Y también, después de 10 años, 12 años, 16 años, en el caso venezolano, un poco más también, ¿no? Más, 18 años, más, casi 20 años ya. Evo, 11 años en el poder. Es inevitable pues encontrar casos de corrupción. Pero eso lo maneja muy bien para generalizar. Todo es corrupción, todos somos corruptos. Bueno, ¿dónde estuvieron ellos? Pues si fueron parte del gobierno. ¿Son idiotas o son cómplices? La verdad es que están mintiendo, ¿no? Pero lo explotan muy bien los medios de comunicación. Entonces eso ha hecho que cambie un poco el balance regional, más otras medidas ya abiertamente antidemocráticas, y el mundo miró hacia otro lado. Por ejemplo, Brasil, el golpe de Estado judicial parlamentario contra Dilma, que empieza con un golpe mediático, linchamiento mediático, para bajarle la popularidad y que nadie salga a defender a la persona acusada. El famoso lawfare, persecución, judicialización de la política, como ya hemos manifestado. Luego, en Argentina, ganaron democráticamente, entre comillas, porque el verdadero opositor, el partido más fuerte y tal vez el único, junto con el partido judicial ahora, que enfrentamos gobiernos de izquierda, el partido mediático. Entonces, el peronismo se enfrentó al grupo El Clarín, ¿no? Pero ganaron en las urnas. En Ecuador ganamos nosotros, la Revolución Ciudadana, mayoría en asamblea, mayoría la presidencia de la República. Los medios se alinearon para no reconocer el triunfo electoral, decían que había fraude, hasta que este tipo se entregó totalmente a los medios. Ahora no publican absolutamente nada de las barbaridades que hacen, de las irregularidades, de la corrupción, de la inconstitucionalidad, del incumplimiento de su programa de gobierno, y es un linchamiento mediático todos los días contra Correa y todo lo que se relacione con Correa. Entonces, es obvio que sí ha cambiado el balance geopolítico en la región. En el 2009-2010, de 10 países sudamericanos, 8 tenían gobiernos de izquierda. Ahora solo queda Venezuela resistiendo, Bolivia y Uruguay, 3 gobiernos de izquierda. Pero yo tampoco creo en los ciclos. Ahora dicen el ciclo, entonces no. Veamos qué pasa en México, por ejemplo. En Colombia es un gran triunfo de la izquierda. Por primera vez en la historia, la izquierda pasa a segunda vuelta y tiene más del 40% de los votos. Si Lula estuviera libre, fuera el presidente, pues de Brasil, por eso lo tienen preso. Si yo pudiera presentarme, porque me inhabilitaron inconstitucionalmente, saben que los vuelvo a derrotar en una sola vuelta. Entonces, no me hablen de cambio de ciclo económico. Están utilizando armas fuera de la democracia, fuera de la constitucionalidad, fuera de los derechos humanos, para tratar de impedir que vuelvan los proyectos progresistas a América Latina. ¿Qué papel cree que desempeña la administración Trump en lo que ocurre en América Latina? Yo soy sincero, ¿no? A nivel de política exterior no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas. Podríamos decir, la administración Trump está permitiendo todo esto, pero con la administración Obama se hubiera permitido de igual manera. Tal vez con mayor descaro de la administración Trump, el vicepresidente acaba de felicitar al Ecuador por la recuperación de la democracia, cuando precisamente lo que ha sucedido es que hemos perdido la democracia, no hay división de poderes, ¿no? No hay orden constitucional, nada. Hay una gran hipocresía y una doble moral, pero no es muy diferente de lo que hacían los demócratas. Usted está viéndose con personalidades de la justicia, de la abogacía, del derecho en su viaje por Madrid. ¿Qué consejos le están dando? ¿Qué le están comentando? Bueno, vine acá a hablar con los compañeros de la Izquierda Unida, abogados y otros abogados amigos porque tengo que tener una estrategia en Europa también, además de la estrategia en Ecuador. Así, ese es el offer. Yo quisiera estar trabajando para mi familia, escribiendo, quería tener tiempo libre. Usted sabe que antes de ser político fui toda mi vida académico. Tengo en el tintero 4 o 5 libros y creo que cada 3 semanas puedo escribir 2 horas, ¿no? Porque eso es lo que buscan, desconcentrarnos, desbordarnos, quebrarnos emocionalmente, quebrarnos económicamente. Usted tiene que manejar abogados aquí en Europa, en Ecuador, quebrarnos familiarmente, que su esposa le llore, que no puedan dormir, que haya tensión, etc. Entonces, es muy duro. Sin embargo, pues hemos venido a España porque aquí tenemos grandes amigos, ¿no? Sobre todo de
los movimientos de izquierda, Podemos, Izquierda Unida, también del PSOE, para que se informen de lo que está pasando en América Latina. O sea, tuvimos a un gobierno del Partido Popular que si caía un meteorito en España, y miren Venezuela, si había un temblor en Andalucía, y miren Venezuela, ¿no? Bueno, ahora miren Ecuador. Pidan 3 cosas tan simples como esta. ¿Dónde está el nombramiento constitucional del Contralor, que es el instrumento de persecución de este gobierno dictatorial? ¿Dónde está el nombramiento constitucional del fiscal general? Le llaman encargado, no existe ese puesto. El fiscal es subrogante y al subrogante le impidieron reemplazar al fiscal de forma absolutamente inconstitucional. Y ese es el fiscal que me está vinculando y acusando en este caso, un caso absolutamente ridículo. ¿Y dónde está el nombramiento constitucional del nuevo Consejo de Judicatura que le maneja todo el sistema de justicia? Usted sabe lo que es tener un Consejo de Judicatura puesto a dedo por el gobierno, ¿sabe lo que es eso? Entonces son 3 cosas muy sencillas, no hay dónde perderse. No se trata de subjetividad, no se trata de opinión, son cosas muy concretas. Que el gobierno español, que Europa, que tiene cláusulas democráticas, de derechos humanos en los acuerdos que ha firmado con Ecuador y con América Latina, pregunte esas 3 cosas. ¿Dónde está el nombramiento constitucional del Contralor que está persiguiendo a todos los opositores políticos de este gobierno? ¿Dónde está el nombramiento constitucional del fiscal, que es el que me quiere meter preso? ¿Dónde está el nombramiento constitucional del Consejo de Judicatura, que es el que maneja todo el sistema de justicia en el Ecuador? No existe. Entonces hay una indefensión total. Total. Nos enfrentamos pues contra nuestros peores enemigos, o sea, no hay ninguna garantía del debido proceso y ya se evidencia eso, con un fiscal que me vincula sin ninguna prueba, o sea, no hay ningún elemento. Dice que alguien dijo que usted hizo, ¿no? Y eso es alguna prueba. Y ese que alguien dice, que dijo a alguien que yo hice, ni siquiera me conoce. Ese es el policía Chicaiza, no lo conozco. Entonces, si él dice eso, son 40.000 policías, yo le puedo sacar 39.999 policías que dicen que alguien dijo que yo no conocía. ¿Eso dónde es prueba, por favor? ¿Dónde es indicio? Es ridículo, ¿no? Tenemos una jueza que cuando el fiscal busca vincularme, ordena decisión judicial, supongo con el adecuado estudio constitucional y legal, ordena a la Asamblea que me levante la inmunidad que tenía como presidente, porque los supuestos hechos se dieron cuando era presidente, ¿no? Pero para eso, de acuerdo al artículo 120, numeral 10, dice la jueza, pero para eso se necesitan 2/3 de la votación de la Asamblea, 92 votos, que no los tenía. Por decisión simple, 83 votos, declaran improcedente la orden judicial. ¿Se imagina lo que significa que un poder del Estado declara improcedente la orden de otro poder del Estado? O sea, más tarde yo soy presidente, apruebo una ley de la Asamblea y la declaro improcedente y no la cumplo. Eso es desacato. Y en lugar de enjuiciarlos por desacato o insistir en su pedido, como ese mismo día cambiaron el Consejo de Judicatura, que son los jefes de esa jueza, se allana a que le insulte la Asamblea diciendo que es improcedente su pedido y se siente un precedente nefasto. Cuando ya no se tengan las 2/3 partes de los votos, se dice por simple mayoría, el pedido es improcedente, usted lo puede enjuiciar de todas maneras, no necesitamos nosotros levantarle nada. Y se llega al mismo objetivo sin tener las 2/3 partes de los votos. ¿Sí me explico? Una indefensión total, un quiebre total del debido proceso. Y la jueza se allana y llama a audiencia, eso fue un viernes o jueves, llama por celeridad procesal. El lunes, audiencia para que me vinculen, porque hasta el lunes podían vincularme. O sea, todo es trampa, todo es demasiado descarado. Usted también incide mucho en el papel de los medios de comunicación en todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué cree que son tan importantes? ¿Qué es lo que escucha la gente todos los días? ¿Cómo se informa? Y toda la prensa lleva un año, día tras día, insultándonos, desprestigiándonos, porque tiene un odio, una frustración contenida, que incluso si fuera justificado, que no lo es, ¿no? Contradice pues la misión de los medios de comunicación. Alguna vez una periodista colombiana me dijo, ¿y cómo quería que reaccionen los medios de comunicación después de todo lo que usted les hizo durante 10 años? Suponiendo que les ha hecho algo durante 10 años. ¿Cómo quisiera que reaccionen? Con profesionalismo, pues, con honestidad. ¿Acaso nos han puesto como ejemplo de eso todos los días? Y nosotros éramos los malos de la película. O que digan entonces que están actuando por venganza. Así sea justificada la venganza. Pero sepamos que están actuando por venganza. El gobierno de Lenín Moreno no hubiera durado un mes, porque son unos completos inútiles, si no tuviera el apoyo descarado de los medios de comunicación
que en un principio, cuando creían que iba a continuar con la Revolución Ciudadana, negaban incluso su elección. Posicionaron la idea de un fraude que nunca existió. Ahora ya no ha habido fraude, no ha habido nada, no reconocen su mentira, la dejaron en el baúl de los recuerdos y apoyan, pero indecentemente, al gobierno con una parcialidad política impresionante, y llevamos un año y más de todos los días un linchamiento mediático contra Correa y todo lo que signifique algo relacionado con Correa. ¿Pero por qué quieren tanto poder? ¿En qué país? O sea, perdóneme, el poder mediático para mí es el poder más grande del planeta, ¿no? Tal vez a nivel de un país contra otro es el poder militar, pero por ejemplo, no, el poder financiero. No, el poder financiero tiene resistencia, nadie quiere a los banqueros, pero todos quieren a los periodistas, porque se hacen pasar como los defensores de las libertades ciudadanas, y en algunos países así es, y en algunos países hay periodistas heroicos, perseguidos por el poder político, pero esa no es la situación en América Latina. Más frecuente es lo inverso. Políticos que realmente queremos cambiar las cosas en el continente más desigual del planeta, perseguidos por periodistas abusivos y deshonestos, pero que se hacen pasar como los defensores de la libertad de expresión. Entonces tienen un muy buen relato, ¿sí me explico? Criticar a la prensa, criticar a esos periodistas, criticar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar la democracia. Yo creo que una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es letal para la democracia. Y la prensa latinoamericana es extremadamente mala, pésima, y su propiedad es de las élites, pues, que están defendiendo el status quo y sus intereses. Eso le quería preguntar por la propiedad de los medios. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué al gobierno allá en el 2007, habían unos 6 o 7 canales nacionales, al menos 5 pertenecían a los bancos, ¿no? ¿Cuál era la estrategia? Construía el emporio financiero, los Isaías, y adquiría medios de comunicación, TC Televisión, Gamavisión, canales nacionales, lo más importante. ¿Para qué? ¿Para informar? No, para defender pues el emporio. Teleamazonas, ¿no? Es el emporio Fidel Egas, Diners Club, Banco del Pichincha. E incluso, ¿sabe cómo adquirió ese canal, no? Una deuda que no pudo pagar el dueño del canal y le quitaron el canal. Pero ahí nadie dice atentado a la libertad de expresión, ¿no? Y pues ponen revistas, radio, pero básicamente Teleamazonas, que es otro de los canales más importantes a nivel nacional. Entonces esa ha sido la estrategia de los grupos de poder, ¿no? Meterse en la parte comunicacional, no para garantizar el derecho a la información, para defender sus intereses. Entonces, y todos están coordinados, todos en eso el espíritu de cuerpo es brutal y además los intereses comunes. Le pongo otro ejemplo. ¿Cómo me van a querer si cuando yo llegué a la presidencia habían 2 artículos importados exonerados del impuesto al valor agregado? Las medicinas y el papel periódico. Entonces les puse pues impuesto. No, entonces eso no le perdonan. Esta gente que además es muy prepotente, donde mayor explotación laboral era en los medios de comunicación. La ley de comunicación no es una ley de medios solamente, es ley de derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación. Entonces todo eso le molesta muchísimo a esta gente que estaba acostumbrado a explotar a los periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, etc. Entonces el poder de estos medios es inmenso y la falta de profesionalismo, la descarada parcialización política, la deshonestidad, manejaban desde sus medios sus intereses económicos. Por ejemplo, el dueño que ya falleció del periódico más vendido en Ecuador era comerciante de armas. Cada vez que perdía un concurso, los titulares, corrupción, hasta que se bajaba ese concurso se lo daban a él. Ha habido casos como ataques de periodistas a alcaldes porque les cobraron la planilla del agua a la radio. Entonces hay unos abusos terribles que no los entienden en Europa, porque aquí hay problemas con la prensa, pero ni de lejos, pues, ni de lejos son las deformaciones, las corruptelas, la falta de profesionalismo, la mediocridad, la parcialización política que tenemos en América Latina. Sí, eso lo dice, alguna vez se lo he oído también, que en Europa hay muchos problemas de América Latina que no terminamos de comprender, a pesar de, por ejemplo, que en España pues, compartimos mucha historia, cultura, idioma y todo, ¿no? O sea, que a veces cuesta entender lo que ocurre allí. Así es. Por ejemplo, a nivel mediático. Yo he vivido en Europa, he vivido en Estados Unidos. Sé que hay parcialización política en algunos medios, pero también sé que si la verdad es una, no porque soy simpatizante del PSOE, del Partido Popular, voy a decir una mentira o voy a ocultar la noticia. Usted puede ver, por ejemplo, en mi última, en noviembre, cuando regresé al país para hacer la convención de Alianza País, cómo por redes sociales los periodistas dijeron hay que invisibilizar la visita de Correa. Pero ahí hubo 2 o 3 decentes que dijeron, oiga, Correa es noticia, es nuestra obligación publicarlo. Finalmente no publicaron nada, pero lo decían abiertamente. Eso sería impensable, pues,
en Europa, ¿no? La censura de prensa, etc. Allá es lo común. Entonces no se entiende lo que es la prensa en América Latina, porque pese a que aquí yo creo que es un problema planetario, tenemos algo de profesionalismo, algo de transparencia, incluso más democratización de la propiedad. Allá la propiedad es concentrada en las élites, en los grupos económicos, y no hay límites ni escrúpulos. No se entienden los procesos políticos. Como ustedes tienen sistemas democráticos altamente institucionalizados, tecnocráticos, lo cual también es un problema, porque se alejan cada vez más de la gente, por eso surgen populismos de la peor ralea, verdaderos populismos, que más bien un lenguaje, ¿no? Pero populismo de derecha, que si no fuera por su participación en elecciones serían fascistas, ¿no? Creen que todo debe funcionar así, que eso es un modelo democrático. Y no entienden pues el rol de los liderazgos porque tal vez ya no los necesitan, porque incluso sin adecuados líderes funcionan los sistemas, como en Italia, que no tuvieron gobierno casi un año, como Bélgica en alguna ocasión, como en Estados Unidos, que puede ser manejado hasta por un Trump, un Bush y sigue funcionando, ¿no? Pero también un gran doble estándar, ¿no? Si Angela Merkel gana la 4ª elección, ya lleva 14 años creo dirigiendo a Alemania, ella es una lideresa y Alemania es una democracia madura. Si Evo Morales quiere presentarse a su 4ª elección, que la va a ganar de seguro, es poco menos que un jefe de la mafia y Bolivia es una dictadura, también gran doble moral. Pero en todo caso no se entiende el rol de los liderazgos de América Latina, donde la institucionalidad es débil y un buen rol de líder, que no es otra cosa que capacidad de influenciar sobre los demás, puede reemplazar esa institucionalidad débil y construir realmente institucionalidad. Yo creo que el rol de líder es inversamente proporcional a la fortaleza de instituciones. Mientras más fortaleza de instituciones, menos importante es el liderazgo, pero lo contrario también es cierto, y en América Latina tenemos todavía gran debilidad institucional. No se entiende que estamos en otra situación. Aquí hay disputas dentro del sistema, ahí estamos disputando el sistema fracasado. Tenemos el continente más desigual del mundo. Tenemos América del Norte desarrollada y la América del Sur, el Río Grande, subdesarrollada. ¿Qué pasó? No funcionó el sistema, el poder concentrado en las élites. Eso hay que cambiarlo. Pues nos acusan de polarizar nuestro continente. ¿Cómo usted evita, si quiere cambiar las cosas, si quiere hacer justicia social, cómo evita la polarización en el continente más desigual del planeta? ¿Cómo Abraham Lincoln liberaba a los esclavos y con el aplauso acaso de los esclavistas? Tuvo que enfrentarse a una guerra civil. Los políticos tenemos que hacernos lo más fácil, sino lo que es nuestro deber. Y un político de América Latina, es obvio que su deber fundamental, incluso excluyente, es lograr justicia social. Y eso no se entiende en Europa. Sí, uno de los retos, desde luego, de los gobiernos progresistas es la institucionalización del cambio, que se ha visto en Ecuador en cuanto ha cambiado el liderazgo. Parece que se retrocede rápidamente, ¿no? Es uno de mis grandes dolores. La institucionalización y de mis grandes fracasos, del sistema. Porque yo sí creí que habíamos creado instituciones más fuertes. Le decía lo del sistema de justicia, jueces elegidos por concurso de merecimiento, no le debían el puesto a nadie para que tenga independencia, y ante la primera presión se entregaron al poder de turnos, y eso ha sido una gran desilusión, una gran desazón. Ahora recuerde, ¿no? Es fácil olvidar, nos hablan de democracia, separación de poder, institucionalidad, pero ¿hace cuánto tiene eso Europa? Aquí tenían dictadura hasta hace 40 años en España, tal vez un poquito más, ¿no? 50 años. No, 40 años. Y el consenso social, que las élites europeas, que eran muy excluyentes, comprendieran que para su propia supervivencia era necesario prosperidad para todos, oportunidades para todos, básicamente surge después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que algunos académicos llaman coyunturas críticas para el desarrollo. Nuestras élites siguen pensando como hace 200 años. Thomas Jefferson es el principal autor de la Declaración de Independencia, que dice algo como esto: nosotros defendemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo ser humano tiene derecho a la libertad, a la felicidad, etc. Y Jefferson era propietario de 600 esclavos. Él no mentía. Lo que pasa es que no consideraba a sus esclavos personas, seres humanos. Lo mismo pasa con las élites latinoamericanas 240 años después. Ya las élites norteamericanas cambiaron. Las élites latinoamericanas siguen con lo mismo. Cuando hablan de justicia, libertad de expresión, derechos humanos, es para ellos. Para el resto, que sigan en la miseria, que no tengan educación, salud, etc. Nuevamente, eso es lo que no se entiende en Europa. Entonces, en esas condiciones ha sido muy difícil crear institucionalidad, porque los que manejaban el poder no tuvieron esa voluntad, a diferencia de las élites europeas, que por todas esas coyunturas críticas que enfrentaron, como 2 guerras mundiales terribles, entendieron que tenían que hacer un sistema
más justo para todos. Ya para terminar, ¿qué planes tiene? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Mire, cuando usted todos los días se despierta para ver de qué cosa nueva lo acusaron, y cada mensaje que recibe es una nueva citación para dar su versión, testimonio ante la fiscalía, y cada día que se despierta es ver qué inventaron los medios de comunicación, es difícil tener una estrategia. La única estrategia es resistir y vencer, y venceremos. Todo es cuestión de tiempo. Varios liderazgos políticos de América Latina y el mundo se han manifestado en apoyo a Rafael Correa. Evo Morales, por ejemplo, hacía lo propio. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se pronunciaba en redes sociales, en Twitter específicamente. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. Aparece en pantalla. @EvoEsPueblo. Rechazamos solicitud de Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, el hermano Rafael Correa. Lo menciona. @MachiRafael es la cuenta en Twitter de Rafael Correa. Publica Evo Morales: denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de Estados Unidos en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo, hermano Correa, venceremos. Le envía mensaje presidente de Bolivia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Próxima publicación: expresidente de Brasil, integrante del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Te envío mi solidaridad, Rafael Correa, con la certeza de que la justicia finalmente triunfará en nuestros pueblos y decidirán democráticamente el futuro de nuestros pueblos y también de los países de América Latina. Un gran abrazo le envía Luis Ignacio Lula da Silva a Rafael Correa. Próxima publicación: defensora de derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba. Aparece en pantalla la publicación. Trina Piedad Córdoba: contra Rafael Correa no hay pruebas. Es obvio que hay interesados en sacarlo de la vida política. Rafael Correa fue promotor de la paz de Colombia y forjador de justicia social en Ecuador. Además, publica Piedad Córdoba: hoy hay un contubernio para perseguirlo. Convoco a los demócratas de Colombia a defenderlo. Publicación de la defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba. Otra publicación: sigo en Twitter, politólogo, sociólogo, catedrático y escritor argentino. Hacemos referencia a Atilio Borón. Lenín Moreno: nuevo capítulo para agregar en la historia universal de la infamia de Borges. Preventiva para Correa. Preludio de devolución de base de Manta a Estados Unidos y entrega de Assange. Todo pedido por la Casa Blanca en reciente gira de Pence. Es la publicación que ha hecho recientemente el escritor, politólogo, además analista internacional, Atilio Borón. Señor expresidente, desde Ecuador se ha ordenado prisión preventiva contra usted. Tenemos que decir que por esta presunta participación ilícita en delitos de asociación y secuestro, ¿tiene usted alguna prueba contundente para poder argumentar en su defensa? Fíjese cómo se invierten los roles, ¿no? En un Estado de Derecho hay que probar la culpabilidad, no es que hay que probar la inocencia. Ahora uno tiene que probar la inocencia. Pero antes de eso, una pequeña precisión. Muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a España, a toda Iberoamérica. Pero no es que yo tenga una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de Derecho. Mire, hay cosas muy concretas, no me crea a mí, pregunte. ¿Cuál es el marco legal con que se nombró al Contralor, que es el instrumento de persecución del actual gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. ¿Con qué marco constitucional legal se nombró el nuevo Consejo de Judicatura? Se sacó a los anteriores consejeros. El Consejo de Judicatura es el que administra todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, defensores públicos. Se los sacó de forma muy arbitraria los consejeros, e en lugar de ser reemplazados por los alternos, como dice la ley, nombraron a dedos enemigos políticos. Entonces, yo no tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, sino por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no vive un Estado de Derecho. Si esto hubiera pasado en mi gobierno, estaríamos en la Corte Penal Internacional de La Haya, pero aquí no se dice absolutamente nada. Sobre el caso en sí mismo es una gran ridiculez que no tiene ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional, pero en el estado de cosas que se vive en Ecuador, cualquier ridiculez es válida para perseguirnos. Se trata de supuestamente, usted lo ha dicho, ¿no? Un secuestro, le han dicho. En realidad estuvo 20, 30 minutos, sí, puede ser secuestrado este señor que estaba huido de la justicia ecuatoriana, ilegal en Colombia, que se dedicaba a acciones ilegales en Colombia,
piratería informática, venta de equipos de espionaje informático, equipos de espionaje ilegales, y obviamente tiene sus derechos. Pero es claro que se trata de un abuso policial. Trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falso testimonio podían involucrar al propio presidente de la República. ¿Usted se imagina lo que es eso? Que en España, en cualquier país latinoamericano, la próxima vez que haya un abuso policial, el culpable es el presidente de la República. Es una gran ridiculez que a nivel internacional no va a tener ninguna probabilidad de éxito, pero a nivel nacional pues tratan de humillarnos, impedirnos que regresemos a nuestra patria, la alerta roja de Interpol, ¿no?, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Señor presidente, usted por una parte habla de esta posible politización o utilización de la justicia en su contra, en lo que sería un complot. De hecho, ya se ha manifestado así. Queríamos saber en qué deposita su esperanza, cuáles van a ser los siguientes pasos. Ya comentaba que posiblemente prevé que la Interpol rechace esta orden, pero ¿qué más va a alegar en su defensa? Separemos dos cosas. A nivel de mi seguridad personal, de una extradición, no hay ningún riesgo, ¿no? Un país como Bélgica, donde resido, un Estado de Derecho, con justicia independiente, tan garantista, jamás va a permitir una barbaridad así. Así que ahí estamos totalmente seguros. Le pido a mis amigos, familiares, militares en Ecuador, que no se preocupen por mí, que se preocupen por la patria, porque es horroroso lo que está pasando. En cuanto al proceso en sí mismo, en Ecuador, ¿cuál es la estrategia? Mire, la estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿No? Me pusieron una medida cautelar que no es necesario pedir medidas cautelares. Si uno está colaborando con la justicia, como yo lo estaba haciendo, di mi testimonio, siempre estuve a la orden, me pusieron una medida cautelar imposible de cumplir. Saben que resido en Bélgica. El fiscal pide que me presente en el consulado de Bélgica cada 15 días, y la jueza de garantías penales, que tiene que proteger los derechos del ciudadano, no puede ir más allá de lo que pide el fiscal, pero impone que me presente cada 15 días en Ecuador, sabiendo que es imposible. Imagínense atravesar medio mundo cada 15 días para presentarse 5 minutos ante la Corte Nacional en Ecuador. Pedimos la revisión de la medida con mucha mala fe. Yo tenía que presentarme el 2 de julio, pusieron la audiencia el 3 de julio. ¿Para qué? Para actuar frente a hechos ya cumplidos. El 2 de julio, al no tener respuesta a la audiencia, porque todavía no se va a la audiencia de revisión, me presenté ante el consulado con un agente civil belga certificando que estuve ahí, pero de nada valió. En la audiencia del martes, que era para revisar mi medida, acepta el pedido del fiscal de forma ilegal para ponerme prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Con prisión preventiva, ya mismo viene la audiencia de preparación al juicio. No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí. Hay un tipo que le ofrecieron premiarlo si inculpaba a Correa y dice que yo le he llamado, el presidente de la República llamando a un policía, ¿se imagina? ¿Dónde está el teléfono? Lo boté. ¿De qué número llamó? Era privado. También declaraciones públicas del anterior jefe de inteligencia diciéndole, mira, te ayudamos en todo, te dejamos libre en todo, te damos trabajo, plata, si incriminas al presidente. Y él muy noblemente se ha negado, lo ha declarado públicamente. Entonces no tienen nada contra nosotros, pero nos van a llamar a juicio. ¿Y cuál es el problema? Si no hay la presencia del acusado, el juicio se detiene. Entonces, esa es la estrategia. Con la orden de detención absolutamente ilegal, que sería imposible en cualquier país, además tenía inmunidad como expresidente, la jueza pidió que me levanten la inmunidad a la Asamblea, pero para eso se citan 2/3 partes de la votación, 92 votos, no los tenían, y por simple resolución de 83 votos, desacatan la orden judicial y dice, nosotros, esto es improcedente, no tenemos que levantar la inmunidad porque Correa no es presidente. La jueza, en vez de insistir, acata, ¿no? Se allana el desacato de la Asamblea y me vinculan al caso. Todas esas irregularidades y podemos seguir conversando al respecto. Entonces nos van a llamar a juicio. Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente durante todos esos años. Esa es la estrategia. Pero el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasado en mi gobierno con un opositor político, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya. Si lo de Lula hubiera pasado con un opositor venezolano, Venezuela ya estaría invadida. Hay una terrible doble moral en todo esto. Ya hay que parar este lawfare, ya hay que parar la judicialización de la política. Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas. Para que quede claro a nuestra audiencia, ¿cuál era exactamente la relación que usted mantenía con el exasambleísta Balda? Él se hace llamar exasambleísta, era asambleísta alterno
Al inicio fue parte de nuestro movimiento político, un militante más, pero enseguida vimos su accionar. Quería hacerse cargo de la comisión financiera para hacer negocios. Entonces dijimos, lo marginamos. Se retiró y se fue a la oposición, pero una oposición tremendamente vulgar, insultadora, etcétera. Ese es su problema, ¿no? Pero otro problema que tiene el presidente es que cada opositor cree que uno solo vive pensando en esa persona. Entonces, él ha tenido muchos juicios penales, pero digamos por alimentos, por agresiones, etcétera, ¿no? Por estafa. Y esta vez nos acusó de tener todo un centro de espionaje, no lo pudo probar, fue condenado a 2 años y huyó a Colombia. Él mismo se encargaba de decir lo que estaba haciendo en Colombia por Twitter, etcétera. Ahora dice que se lo ha seguido. No han podido probar, dicen que es la operación Wilson. No existe, no han podido probar. La prensa ha mentido mucho. Dijo, por ejemplo, que los cheques con que se pagó a los policías que se encargaron de la operación salieron de la presidencia. Es falso. Primero, ¿qué operación de inteligencia se hace con cheques? Segundo, los cheques que han mostrado son de la Dirección General de Inteligencia. Pero ahí viene la segunda manipulación. Mezclan Dirección General de Inteligencia de la Policía con Secretaría Nacional de Inteligencia, que es un ministerio. No, los policías eran y los cheques de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Otra manipulación. Una cosa es deportación, algo perfectamente legal. Yo mando un asesor presidencial, como lo mandé en otros casos, ¿no? Ni siquiera me acuerdo, esto es el testimonio del propio, la versión que brindó el propio asesor presidencial, hablar con la policía colombiana para la deportación de este tipo, ¿no? Que estaba fugado de la justicia ecuatoriana. Y mezcla el fiscal eso diciendo que lo he mandado para preparar el secuestro, cuando fue a hablar con la propia policía colombiana. Entonces hay una serie de manipulaciones en este caso, pero en todo caso la relación de Valda, usted sabe, si hay 1000 opositores, 10.000 opositores, Valda está en el 10.001, pero han utilizado este caso, que probablemente es un abuso policial, una detención arbitraria, lo que hicieron detener en Colombia, porque tenía orden de arresto en Ecuador, los policías ecuatorianos, se excedieron, ¿no? Y dieron la oportunidad con falso testimonio para vincular al mismísimo presidente de la República. Podemos hacer también una valoración más general de cómo están las cosas en América Latina, porque tenemos a Lula en la cárcel, Dilma y Cristina están también estuvieron involucradas en procesos judiciales, y ahora tenemos a López Obrador, el nuevo presidente electo de México, que no sé si usted lo ve como la esperanza de la izquierda en Latinoamérica. Por supuesto que una de las esperanzas es un viento fresco, que México entre a la línea progresista. Esto creo que cambia muchísimo el balance geopolítico de la región. Pero más allá de eso, o sea, por favor, Europa, el mundo entero, si lo que están haciendo a Lula, lo que están haciendo a Cristina si no tuviera inmunidad como senadora estaría presa. Lo que le han hecho a Jorge Glass, preso sin ninguna prueba, involucrándolo ilegítimamente en el caso de Brecht. Lo que están haciendo contra mí, este es el 5º o 6º caso, ¿eh? O sea, a mí me han acusado de preventas petroleras mal hechas. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? De contratos petroleros mal negociados. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? Me han acusado de crimen organizado, de tráfico de influencia, todo en los últimos meses. Básicamente es enero, porque vieron la estrategia de judicialización de la política. Me han acusado de sobreendeudamiento, que además de no ser cierto, ¿qué tiene que ver a nivel penal? Y ahora de represor, de haber ordenado el secuestro de un opositor político que en realidad era un prófugo de la justicia y era tan solo asambleísta alterno, pero así se distorsionan las cosas. Dicho sea de paso, el caso fue juzgado en Colombia y es secuestro simple, sin violencia, no extorsivo. Acá en Ecuador lo quieren hacer pasar como secuestro con violencia, extorsivo, para fines lucrativos. ¿Para qué? Para hacerlo pasar como crimen de Estado y que no prescriba, porque si no ya está prescrito. Entonces hay una serie de manipulaciones, pero esto es el 5º o 6º caso judicial que tenemos. Entonces, y el mundo mira hacia otro lado. Es evidente que se está cooptando la justicia para perseguir a dirigentes de izquierda. Es evidente que la prensa latinoamericana, que es una prensa muy mala, se presta a esto. Y el mundo no dice nada. Más daño que a nosotros le están haciendo daño a nuestras democracias, a nuestros países, a la institucionalidad tan fundamental para el buen vivir. Señor presidente, pues muchísimas gracias por su testimonio. Vamos a estar muy pendientes del caso. Pero mire, yo le pido a la prensa que exija estas 3 cosas, para ver si, y diga después a su audiencia si dijimos la verdad o mentimos. El nombramiento, de acuerdo a la Constitución y la ley, del Contralor de la República, ese es el juez de cuenta, que lo están utilizando como instrumento de persecución. Mi equipo de gobierno tiene más de 200 auditorías con responsabilidades penales de este señor. Así condicionan, así presionan, etc. El nombramiento
del fiscal encargado, ni siquiera existe ese cargo. ¿Ya? Y el nombramiento del Consejo de la Judicatura. ¿Dónde está la ley con que hicieron eso? No existe. Ecuador está fuera del Estado de Derecho. Ok, pero por favor verifiquen ustedes. ¿Ok?